como les decía, el tema en general de las arritmias es un tema bastante complejo. El objetivo de la reunión de hoy es que ustedes puedan identificar, digamos, con facilidad tanto las bradi como las taquiarritmias más frecuentes que van a enfrentar en su parte clínica, ¿no? No he querido incidir mucho en el tema del mecanismo porque realmente son temas bastante extensos y entonces quiero priorizar más bien que ustedes puedan identificar más que todo las arritmias, ¿no? Y la parte del tratamiento también seguramente lo vamos a mencionar ahora, pero lo vamos, digamos, a tratar con más detenimiento. Hay un seminario de manejo de arritmias en donde ahí probablemente podamos tener una mayor amplitud, ¿no? Igual vamos a mencionar los tratamientos que ustedes van a tener, digamos, que aplicar en caso que se presenten estas patologías. Bueno, empezaremos recordando un poco lo que es el sistema de conducción eléctrica del corazón. Ustedes tienen que recordar que el impulso cardíaco se genera en el nodo sinusal, ¿no? Y que se va, digamos, distribuyendo a través de una serie de tractos en dirección fundamentalmente de las aurículas, ¿no? Luego hay una segunda estación que es el nodo aurículo-ventricular o el conocido como nodo AB. Y finalmente, esta segunda estación sigue con la dirección del impulso eléctrico hacia la estructura conocida como el haz de His, que a su vez tiene dos ramas, una rama derecha y una rama izquierda. La rama izquierda a su vez termina en dos fascículos, ¿no? Los fascículos anterior y posterior izquierdo. Aquí generalmente, cuando hablamos de la parte digamos, de las ramas, nos vamos a referir más a los trastornos de conducción referidos a los bloqueos de ramas, ¿no? Derecha, izquierda, en fin, que en algún momento seguramente ya los han mencionado. Vamos a definir una bradicardia como la alteración del ritmo cardíaco que cursa con una frecuencia cardíaca lenta inferior a 60 latidos por minuto. Y las bradiarritmias patológicas van a provocar una reducción del gasto cardíaco, ¿no? La caída de la frecuencia cardíaca, que es un componente del gasto cardíaco, justamente van a provocar una reducción del mismo y lo que determina una inestabilidad hemodinámica que provoca una serie de síntomas, ¿no? El paciente puede presentar mareos, disnea y finalmente el síncope, ¿no? La pérdida de la conciencia, ¿no? Las bradiarritmias pueden estar, y esto es bueno que lo comprendamos, pueden estar asociados a anormalidades propias del tejido de conducción, puede estar asociada a medicamentos, algunos desórdenes electrolíticos y también a algún tipo de enfermedades sistémicas, ¿no? Las bradiarritmias pueden deberse, como mencionamos, alteraciones en el nodo sinusal, en el aurículo ventricular o en el sistema de conducción inferior. ¿Cuál es la etiología? Lo que mayormente nos explica esto es la enfermedad del nodo, ¿no? La enfermedad del nodo sinusal, la disfunción del nodo sinusal es generalmente la que explica la mayor parte de casos. Sin embargo, podemos obtener también bradiarritmias en los casos de cardiopatía isquémica en el contexto de un infarto que pueda afectar a la arteria del nodo, ¿no? Y por tanto comprometer el sistema de conducción eléctrica y provocar un bloqueo, ¿no? Un bloqueo auriculoventricular. Algunas otras circunstancias como el hipotiroidismo, la enfermedad de Chagas, que afecta el sistema de conducción y algunos medicamentos, fundamentalmente betabloqueantes, calcioantagonistas del tipo verapamilo o diltiazem o algún tipo de medicación también como el litio. Entonces, como ustedes ven, la etiología en cuanto a arritmias puede ser variada, pero vuelvo a insistir que generalmente la degeneración del sistema de conducción es el que explica la mayor parte de situaciones. Cuando hablamos de bradiarritmias, debemos enfocarnos en dos aspectos. Uno es la enfermedad del nodo sinusal y otro son los bloqueos auriculoventriculares. Son los que nos van a explicar
las bradiarritmias. Cuando hablamos de la enfermedad del nodo sinusal, es que existe un problema en la generación del impulso por parte del nodo sinusal. Recordemos pues que en el nodo sinusal están las células, digamos, especializadas, ¿no? Las células marcapaso. Y cuando existe ahí un problema en el nodo sinusal, es lo que nosotros denominamos la enfermedad del nodo, ¿no? Y la otra situación que nos puede provocar bradiarritmias es cuando el impulso se genera normalmente en el nodo sinusal, pero no se conduce adecuadamente a los ventrículos. Entonces ahí hablamos de los bloqueos auriculoventriculares. Y esta es la primera, digamos, lo que vamos a analizar dentro de lo que es bradiarritmia, ¿no? La enfermedad del nodo sinusal en sí, y lo otro es cuando el nodo sinusal no está enfermo, genera el impulso, pero este no se transmite adecuadamente a los ventrículos. Ante la ausencia de uno o más complejos QRS, es vital distinguir si estamos ante una enfermedad del nodo sinusal, que también la conocemos como pausa sinusal, o un bloqueo auriculoventricular, cuando aparecen ondas P que no se conducen a los ventrículos. Esto lo vamos a poder visualizar un poco mejor con los trazados electrocardiográficos. Entonces, comencemos hablando un poco de lo que es la bradicardia sinusal, ¿no? Habíamos dicho que definimos bradicardia como una frecuencia cardíaca menor de 60, con un ritmo regular, ondas P y complejos QRS normales, una relación normal entre onda P y complejo QRS, y generalmente no tiene un significado patológico, únicamente encontramos una frecuencia cardíaca disminuida, ¿no? Menor de 60. Este es un ejemplo, ¿no? Lo que venimos diciendo, presencia de onda P, complejo QRS, está la relación onda P que conduce al complejo QRS, ¿no? Simple y sencillamente llegamos a una disminución de la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos otra bradicardia de tipo sinusal, no hay mayor, digamos, alteración. La bradicardia sinusal generalmente me debe, digamos, preocupar cuando genera síntomas en el paciente, ¿no? Cuando ya se trata de una bradicardia sinusal sintomática, entonces, digamos, ya amerita algún tipo de estudio, como vamos a ver más adelante. Habíamos mencionado que las bradiarritmias las podemos explicar cuando hay una disfunción o enfermedad del nodo sinusal, es decir, cuando el impulso no se puede generar adecuadamente, ¿no? Y la otra parte es la que vamos a ver más adelante, que son los bloqueos auriculoventriculares, es decir, cuando el impulso se genera, pero no puede ser transmitido adecuadamente. Entonces, entrando a lo que es la enfermedad del nodo, la disfunción sinusal, vamos a ver incompetencia cronotrópica, es decir, nosotros sabemos que cuando aumentamos nuestra actividad física, normalmente también aumenta nuestra frecuencia cardíaca, esa es la, digamos, la respuesta normal. Sin embargo, puede darse circunstancias en donde ya exista una disfunción del nodo sinusal o una enfermedad del nodo, donde tengamos que pese al aumento en la actividad física, no obtenemos una respuesta adecuada de la frecuencia cardíaca. Y eso lo vamos a evidenciar a través de pausas o de bloqueos sinoauriculares. Nosotros vamos a hablar ahora de las pausas, más que todo, ¿no? También otra manifestación de la enfermedad del nodo sinusal es el llamado síndrome taquibradi, taquicardia bradicardia o bradicardia taquicardia, donde vamos a encontrar rachas de taquicardia y un cese que inmediatamente entra en una bradicardia, ¿no? O a la inversa, ¿no? Momentos de bradicardia que terminan con una taquicardia. Muchas veces la taquicardia puede ser una taquicardia sinusal o una fibrilación auricular, inclusive, ¿no? Entonces, vamos a enfocarnos un poco en lo que son las pausas. Miren ustedes aquí, este es un trazado electrocardiográfico, en donde ustedes pueden apreciar, ¿se ve el marcador, por favor? Porque vamos a necesitarlo mucho. ¿Se ve el puntero? Sí, se ve, doctor. Ya, gracias. Entonces, van a ustedes a apreciar, miren, acá viene el latido sinusal, y en eso entra una detención en la generación del impulso, ¿no? Del impulso cardíaco, y aparece, pues, luego se restablece el ritmo, pero miren la pausa, ¿no?
aquí tienen, si ustedes miden, ¿no? Esta pausa corresponde casi a 4 segundos, ¿no? Nosotros ya hablamos de pausas, digamos, patológicas, cuando estas pausas tienen una duración de 2.5 segundos diurnas o más de 3 segundos nocturnas. Ya generalmente este tipo de pausas generan algún tipo ya de manifestación clínica en el paciente, ¿no? Mareos, inclusive pueden llegar al síncope cuando inclusive son mucho más prolongadas. Esto es un aviso de que el nodo sinusal está disfuncionando, que está enfermo, ¿no? Y que no genera adecuadamente el impulso. Aquí tienen la otra condición que hablábamos, ¿no? Recuerdan que cuando hablábamos de enfermedad del nodo mencionábamos presencia de pausas sinusales, bloqueos sinoauriculares y el síndrome de taquicardia bradicardia, ¿no? Aquí vemos cómo después de una pausa, ¿no? De una pausa sinusal, el paciente entra en una taquicardia, ¿no? Una taquicardia, y luego entra nuevamente en lo que va a ser un fenómeno de una bradicardia. Entonces, hay alternancia entre episodios de bradicardia y taquicardia. Estas son, como le dije, al igual que la pausa sinusal, manifestaciones de disfunción o enfermedad del nodo. ¿Por qué, digamos, se enferma o disfunciona el nodo? La principal causa es la fibrosis, ¿ya? El nodo se fibrosa, el nodo sinusal se fibrosa y ya no genera el impulso adecuadamente, ¿no? Por eso decíamos que la principal causa es la parte degenerativa, ¿no? Entonces, la que nos puede explicar el tema de la disfunción o enfermedad del nodo. Vamos ahora con los bloqueos auriculoventriculares. Entonces, recapitulando un poco hasta donde hemos llegado, las bradiarritmias las podríamos explicar por disfunción del nodo sinusal cuando el impulso eléctrico no se genera adecuadamente en el nodo sinusal. Y las expresiones de esto son las pausas sinusales, los bloqueos sinoauriculares, que no lo he querido tocar por un tema de complejidad, ¿no? Pero las mayores manifestaciones pueden ser pausa sinusal y síndrome taquicardia bradicardia. Ahora vamos a hablar de lo que son los bloqueos auriculoventriculares. Los bloqueos auriculoventriculares son defectos en la conducción, ¿no? En el traslado del impulso de la aurícula al ventrículo. Pueden ser transitorios o permanentes y también en algunos casos están relacionados digamos, relacionados a temas como aumento del tono vagal, que se pueden dar en deportistas durante el sueño o a través de alguna maniobra vagal, ¿no? Y generalmente también pueden darse por un deterioro anatómico funcional, como una fibrosis, ¿no? Cuando hablamos de puede ser transitorio o permanente, los bloqueos auriculoventriculares, como le dije, en el contexto, por ejemplo, de un infarto, ¿no? Se puede presentar un bloqueo auriculoventricular, se reperfunde el área isquémica y puede desaparecer ese bloqueo, ¿no? Que ha estado relacionado más a un tema de isquemia. Vamos a los bloqueos auriculoventriculares, recordar, ¿no? Que son de 3 grados, primer grado, segundo grado y tercer grado. El segundo grado a su vez tiene los llamados MOVIX 1 y MOVIX 2. Entonces vamos a ir analizando cada uno de ellos. El bloqueo auriculoventricular de primer grado se caracteriza por presentar un ritmo regular. La onda P y el complejo QRS son normales. El intervalo PR está aumentado. Recuerden que la duración normal del intervalo PR es de 0,12 a 0,20 segundos. Y hay un retraso en la conducción. No hay un bloqueo en sí, no hay una interrupción, sino lo que hay es un retraso en la conducción. Esto es importante que los conceptos lo tengan claro, porque en el bloqueo auriculoventricular de primer grado todos los impulsos se transmiten. Lo único que sucede es que están retrasados, ¿ya? O sea, hay un enlentecimiento en la conducción del impulso, pero todos los impulsos son transmitidos. Entonces, por eso es que hablamos que el intervalo PR está aumentado, ¿no? Es mayor a 0,20 segundos. No es una emergencia,
Generalmente los pacientes son asintomáticos y no requieren tratamiento. Aquí, miren, lo primero que ustedes siempre deben analizar, ¿no? Es la presencia de la onda P y si esta onda P conduce, ¿no? Porque la onda P representa, ¿qué representa la onda P? ¿Quién me dice? ¿Qué representa la onda La P? despolarización. Auricular. Muy bien, ¿no? Muy bien, gracias, doctores. La despolarización auricular, ¿no? Mientras que el complejo QRS representa, ¿qué representa? Despolarización de los ventrículos. Ajá, muy bien, la despolarización ventricular, la actividad ventricular, y la onda T representa la repolarización, ¿no? Entonces, a toda actividad auricular normalmente le tiene que corresponder una activación ventricular, ¿no? Por eso es importante ver que la onda P tenga, digamos, la presencia del complejo, preceda al complejo QRS, porque eso me está dando a entender la integridad del sistema, ¿no? Actividad auricular, actividad ventricular, repolarización ventricular y se repite, ¿no? Entonces, ¿qué es el problema en el bloqueo auriculoventricular? La actividad auricular se transmite, ¿no? A la actividad ventricular, pero con un retraso, ¿no? Miren ustedes aquí, por ejemplo, tenemos casi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuadrados pequeños que en tiempo es 0.28 segundos, ¿no? Un PR largo. Pero todas las ondas P conducen complejos QRS. Hay un retraso en la conducción, ¿ya? Más no un bloqueo o una interrupción. Eso es importante. Luego, vamos a pasar a analizar lo que es el bloqueo auricular, bloqueo auriculoventricular de segundo grado, tipo Movitz 1, tipo Wenckebach. Este se caracteriza porque los impulsos auriculares no se transmiten totalmente a los ventrículos y generalmente se presenta por un deterioro dentro del nodo auriculoventricular. Vamos a observar en el trazado del electro un alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una de las ondas P no es conducida. En algunos casos puede ser fisiológico, ¿no? En algunos casos, y el paciente también podemos tener pacientes asintomáticos. Vamos a analizarlo mejor con el trazado, ¿no? Miren ustedes, aquí sí, cuando hablamos de bloqueos de segundo grado, miren ustedes van a encontrar aquí actividad auricular, actividad ventricular, repolarización, actividad auricular, ventricular, repolarización, actividad auricular, ventricular, repolarización, y miren esta onda P ya no conduce, ¿no? Ya no hay actividad ventricular y luego se restituye el ciclo. Entonces, esta onda P es la que nosotros llamamos la onda P no conducida u onda P bloqueada, ¿ya? Entonces, cuando ya a partir de los bloqueos de segundo grado aparecen, ustedes van a visualizar este tipo de ondas, ¿ya? Que son ondas P no conducidas o bloqueadas. Entonces, cuando aparece esto, inmediatamente nuestra segunda parte del análisis es ver los intervalos PR, cómo se han comportado antes que aparezca esta onda P. Miren ustedes aquí, ¿no? La onda P tiene un valor aproximadamente de 0,14, ¿no? Aquí se va alargando casi a 0,16, ¿no? 0,18, y aquí ya largamente llegas casi 0,26, 0,28. Entonces, los PR se han ido alargando progresivamente hasta que aparece la onda P bloqueada o no conducida. Eso es característica del bloqueo de segundo grado Movitz 1. Aparición de ondas P no conducidas o bloqueadas precedidas de intervalos PR que se van alargando progresivamente, ¿no? Paciente puede, como les dije, estar asintomático, ¿no? Generalmente, y aún no representa, digamos, una situación de emergencia, pero sí ya es una situación que nos amerita hacer estudios, digamos, ya en este tipo de pacientes. Aquí tenemos otro, miren ustedes, ¿no? Onda P, QRS, onda P, QRS, onda P, QRS, y aparece la onda P que no conduce. Inmediatamente nos vamos a los PR precedentes, y miren ustedes, este PR
se va alargando progresivamente hasta que aparece la onda P bloqueada o que no conduce, ¿no? Entonces, esta es característica del bloqueo de segundo grado tipo 1. Vamos ahora con el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 o MOVIS 2, ¿no? El deterioro es más distal al nodo auriculoventricular y este sí ya es un tema preocupante cuando tengamos un paciente con este tipo de bloqueos porque puede haber una progresión hacia un bloqueo de más alto grado, ¿no? Hacia un bloqueo de tercer grado. Pero a diferencia, aquí también vamos a encontrar ondas P bloqueadas o que no conducen y lo que nos va a diferenciar es que vamos a tener valores de PR fijos o constantes. O sea, no hay un alargamiento del PR, sino que vamos a encontrar valores fijos o constantes. Y aquí, como le digo, sí la situación suele ser un poco más compleja, ¿no? Y puede tener el paciente algún tipo de inestabilidad hemodinámica. Aquí, miren, vamos a analizar, ¿no? Actividad auricular, ventricular, y aparece una onda P que no conduce, una onda P bloqueada. Inmediatamente nos vamos a analizar el PR y cuando medimos el PR vamos a encontrar que tienen el mismo valor, acá 0,16, ¿no? 0,16 y tienen el mismo valor. Acá podemos analizar, ¿no? Onda P, actividad ventricular, ventricular, y aparece esta onda P bloqueada. Nos vamos a analizar, hacer la medición respectiva de los segmentos, casi 0,18, casi, ¿no? Y tenemos la misma medida, Entonces, esto es lo que hace el bloqueo de segundo grado tipo 2, ¿no? El bloqueo de segundo grado tipo 2 vamos a tener la aparición de ondas P bloqueadas o que no conducen, precedidas de intervalos PR que tienen los mismos valores, valores fijos o constantes, ¿no? A diferencia del tipo 1, en donde los valores, el PR, perdón, se va alargando progresivamente. Y ahora nos vamos aquí con otro ejemplo. Miren ustedes aquí, ¿no? La onda P que no conduce y los intervalos PR precedentes casi del, del mismo valor, ¿no? Ahora nos vamos con el bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo, ¿ya? Se caracteriza por presentarse ya como un ritmo regular, pero aquí ninguna onda P generalmente es conducida, ¿ya? Generalmente vamos a encontrar lo que se dice más ondas P que complejos QRS. Por eso es que se llaman disociación auriculoventricular, porque todo lo que hemos visto que a toda actividad auricular le corresponde una actividad ventricular. Sin embargo, en este caso, las aurículas van a ir a una frecuencia y los ventrículos van a ir a otra frecuencia completamente distinta. Por eso se llama disociación auriculoventricular. Y podemos encontrar lo que se llaman algunos latidos o ritmos de escape, ¿no? El escape nodal, cuando los QRS pueden ser estrechos, o escape ventricular si los QRS son anchos. Eso vamos a ver con los electros. Miren ustedes acá, ven una onda P sin actividad ventricular. Aquí hay una onda P que responde a una actividad ventricular, pero después vienen dos ondas P, ¿no? Sin actividad ventricular y luego sale aquí lo que nosotros denominamos un latido de escape, ¿no? Y luego, nuevamente, dos ondas P. Si nosotros tomamos la frecuencia de las aurículas, miren ustedes, 300, 150, 100, más o menos 80, ¿no? La frecuencia de la aurícula. Y miren ustedes aquí la frecuencia ventricular, ¿no? La frecuencia ventricular. Acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, casi va a 30, ¿no? Las aurículas van a 80 y los ventrículos van a 30, ¿no? Hay una completa disociación auriculoventricular. Esto es propio del bloqueo de tercer grado, ¿ya? El bloqueo de tercer grado constituye de por sí una emergencia. El paciente va a tener manifestaciones clínicas de todas maneras, ¿no?
disnea, mareo, síncope, evidencia de bajo gasto, es una emergencia, ¿ya? Entonces, no debemos dejar de actuar prontamente ante una situación como el bloqueo auriculoventricular de tercer grado. Aquí tienen otra imagen, ¿ya? Miren, una P, y después aparecen ondas P ya completamente disociadas. Miren la frecuencia auricular, lo tomamos entre dos ondas P, 300, 150, 100, 75 el promedio, mientras que los ventrículos van a 30, ¿no? Completamente disociados la actividad de la aurícula con la actividad del ventrículo. Aquí es un poco recordar cómo funciona el automatismo cardíaco, ¿ya? Sabemos que el nodo sinusal va a una frecuencia de 60 y 90, ¿no? El nodo auriculoventricular va entre 40 y 50, en las de His entre 30 y 40 y en las fibras de Purkinje entre 15 y 30. ¿Por qué me sirve esta diapositiva? Para un poco recordarles que el nodo sinusal es el marcapaso porque al enviar, digamos, con más frecuencia el latido cardíaco, al generar el impulso a mayor velocidad, va a suprimir a los centros inferiores, ¿ya? A los demás centros. Estos también generan, pero al verse, digamos, superados, por decir así, entre comillas, por la velocidad del nodo sinusal en generar el impulso, este es el que va a marcar el paso, por eso es que se llama marcapaso, ¿no? Nodo sinusal. Sin embargo, cuando el nodo sinusal disfunciona o se enferma, va a activarse los llamados centros inferiores, entonces va a entrar a comandar el nodo auriculoventricular, pero lo va a hacer a frecuencias menores. Entonces, cuanto más, digamos, cuanto más comprometida puede estar alguna de los centros de generación del impulso cardíaco, más bajo va a ser el estímulo y será a menor frecuencia, ¿no? Es un poco lo que queríamos mostrar. Entonces ahí se producen los llamados ritmos de escape, ¿no? Los centros accesorios con automatismo normalmente no están activados porque existe un centro superior, que es el nodo sinusal, que se encarga de generar los estímulos a mayor frecuencia. Cuando el ritmo sinusal se enlentece lo suficiente o cuando el estímulo eléctrico no se transmite adecuadamente, lo que pasa en los bloqueos auriculoventriculares, los centros llamados, que le hemos mostrado, los centros inferiores, despiertan, ¿no? Y lo que hacen es actuar como mecanismo de defensa para evitar que la parada cardíaca, aunque sea, como se dice, latimos a una frecuencia muy baja, pero lo que busco es evitar la parada, ¿no? Entonces, o las sistolias prolongadas. Entonces, es lo que se conoce como los latidos de escape o ritmos de escape, ¿no? Si el ritmo de escape es con un QRS angosto, es un ritmo de escape nodal, y si es con un ritmo de escape, con un QRS ancho, lo denominamos ritmo de escape idioventricular. Aquí algunos ejemplos, miren, ¿no? Llega un momento en donde se produce una pausa, digamos, prolongada, ¿no? Una pausa prolongada y entonces se va a generar un latido de escape, ¿no? Se activa el centro inferior y lanza un latido para evitar una sistolia prolongada. Como el QRS acá es angosto, le decimos que es un ritmo de escape nodal, ¿cierto? Y finalmente, en otra circunstancia, igual, ¿no? Se activan los centros inferiores y lanzan estímulos, o mejor dicho, latidos, para evitar asistolias prolongadas, que son con este caso, con un QRS ancho, que son llamados ritmos de escape idioventricular. Entonces, estos ritmos de escape no son más que las respuestas de los centros, digamos, con automatismo, pero que, digamos, se activan cuando el nodo sinusal no genera adecuadamente el impulso. Vamos a mencionar, como les dije, no es el motivo de la presentación porque va a haber ustedes tienen todavía un seminario, una reunión en la que vamos a tratar con más detenimiento el manejo de las arritmias y ahí seremos un poco más explícitos en algunos fármacos, pero sí no quiero dejar de mencionarles los más usados, ¿no? La atropina, que es un fármaco usado en
las bradicardias generalmente con una indicación cuando tenemos pues una frecuencia cardíaca menos de 35, ¿no? 35 menos. Y lo podemos administrar por vía intravenosa. Por favor, recuerden este dato, ¿ya? La dosis máxima es 3 miligramos. No podemos administrar más de 3 miligramos de atropina en un paciente porque ya puede haber manifestaciones, ¿no? A nivel del sistema nervioso, en fin, mucho cuidado, porque a veces, pues, como vamos repitiendo a veces la dosis, ¿no? Hay que tener presente la dosis máxima, que es de 3 miligramos. No debemos superar eso, ¿no? Hay otras también drogas que nos pueden ayudar, como el caso de la dopamina, ¿no? Que administrada en infusión intravenosa también nos puede dar una alternativa para combatir las bradiarritmias, la dobutamina también, ¿no? Son las más usadas, igual la epinefrina en infusión, y finalmente la estimulación transcutánea, que es ya lo hacemos a través de un dispositivo externo, ¿no? Con unos parches que colocamos sobre el paciente, ¿ya? Estos son, digamos, las principales. Pero ¿cómo debemos afrontar realmente qué nos interesa saber en una bradiarritmia aparte de la frecuencia cardíaca? Tenemos que ver la estabilidad hemodinámica del paciente, ¿no? Es un punto importante a tratar, ¿no? Y cuando yo digo que un paciente no está estable hemodinámicamente, cuando hablo de un paciente inestable, ¿quién me puede decir un signo de inestabilidad hemodinámica? Presente hipotensión. Muy bien, Hipotensión. gracias a la doctora Carol. Hipotensión, ¿qué más? El sensorio no se encuentra bien. Ay, Ajá, alteración del estado de alteración. conciencia, ¿no? O trastornos del sensorio. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿No? Signos de bajo gasto, angina, eh, este, signos de congestión marcados, ¿no? Entonces, todo esto tienen que ustedes valorarlo, porque ustedes siempre en sus historias ponen estabilidad, estable hemodinámicamente. Entonces, la pregunta es cuándo alguien está inestable, ¿no? Hipotensión, signos de shock, alteración del estado de conciencia, angina típica, en fin. Todas esas son situaciones que tienen que tener en cuenta. ¿Y para qué? Para que puedan enfrentar adecuadamente, ¿no? Los temas de arritmias, no solamente la bradicardia, sino también las taquiarritmias, como vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ante un caso de una bradicardia ya que tiene una repercusión hemodinámica? Es decir, que el paciente puede estar hipotenso, ¿no? Hay que inmediatamente monitorizar al paciente, monitorización del ritmo cardíaco, tener un electrocardiograma de 12 derivaciones y ver todas estas condiciones, las que ustedes han estado mencionando: hipotensión, alteración del estado de conciencia, signos de shock, dolor torácico, y administrar atropina, ¿no? Si no es la atropina efectiva, pueden iniciar infusión de adrenalina o dopamina, que es la que van a tener ustedes más, digamos, a la mano. Acá tienen ustedes las dosis, ¿no? Las dosis y la forma como pueden administrarla, ¿ya? Si la medicación no es efectiva, ya tienen que pensar en un marcapasos transcutáneo, ¿no? Y esto lo tienen que hacer ya con un traslado hospitalario, ¿no? Porque de repente, si ustedes están en un centro de salud, en un lugar, no van a contar con un marcapaso transcutáneo, entonces tienen que pensar ya en enviar al paciente a un centro de mayor complejidad. Pero por lo menos mándelo pues con una infusión de adrenalina, ¿no? Para que pueda, digamos, en el camino tener un soporte hasta que llegue a un centro de más complejidad. Aquí tienen ustedes el marcapaso transcutáneo, ¿no? Acá está todos los parámetros y generalmente al paciente pues se le hace una estimulación externa, ¿no? Se le hace una estimulación externa y uno va, digamos, de esa manera está tratando de estabilizar al paciente, ¿ya? Hay todo esto de aquí, ¿no?
todo el procedimiento, un poco para que se familiaricen más que todo con esta posibilidad, ¿no? O si no, también se le coloca lo que llamamos un marcapaso transitorio, donde ya sí colocamos en forma externa y mediante unos cables, ¿no? El marcapaso transitorio. Finalmente, ya si es, como vamos a ver, un bloqueo de tercer grado, un bloqueo de segundo grado tipo 2, irá ya hacia un marcapaso definitivo, que es el tratamiento, digamos, ya final para este tipo. Es muy importante, no sé si ya lo han podido ver, si no, traten de que les muestren el examen Holter. ¿Ya? El examen Holter consiste en colocar este dispositivo, esta casetera, que es muy importante cuando estudiamos el tema de arritmias. ¿Ya? Este dispositivo nos permite recolectar el trazado electrocardiográfico del paciente durante 24 horas o también durante 48 horas, si quieren tener un estudio, digamos, un poco más exhaustivo, ¿no? Entonces, este estudio después lo descargamos mediante un software en nuestros dispositivos y hacemos el análisis. Aquí podemos, mediante el examen Holter, detectar bradiarritmias, taquiarritmias, actividad ectópica, bloqueos, en fin, nos da una información bastante amplia y fidedigna en el estudio de las arritmias y constituye, sin lugar a dudas, una ayuda diagnóstica muy importante, ¿no? El examen Holter. Entonces, en esta primera parte, ¿qué debemos tener en cuenta? Recuerden que la disfunción del nodo sinusal se relaciona generalmente con una fibrosis, ¿no? La causa, digamos, más asociada es una fibrosis degenerativa del nodo sinusal, lo que le va a impedir generar adecuadamente el impulso eléctrico. ¿Cómo se va a traducir eso? Mediante la presencia de pausas mayores de 2.5 o de 3 segundos, que ya consideramos pausas patológicas, o la presentación del síndrome taquicardia bradicardia, ¿no? Son las manifestaciones, digamos, más frecuentes de la disfunción del nodo sinusal, ¿no? Recuerden que el bloqueo auriculoventricular de segundo grado tipo 2 ya sí constituye un motivo de preocupación porque generalmente el paciente ya tiene sintomatología, ya tiene algún tipo de manifestación clínica y puede progresar a un bloqueo mayor que de tercer grado, que ya hemos visto que se trata definitivamente de una emergencia, ¿no? De una emergencia porque el paciente ya va a tener un compromiso hemodinámico. En la disfunción del nodo sinusal no hay una frecuencia cardíaca mínima establecida para recomendar un implante de marcapaso. Si ya el nodo sinusal está disfuncionante, no podemos decir, no, voy a esperar que tenga tanta frecuencia o menos para ponerle un marcapaso. Va a mandar la sintomatología del paciente, porque si el paciente ya hace pausas o hace síndrome taquibradi, o independientemente de la frecuencia, ya tiene manifestaciones de inestabilidad hemodinámica, independientemente de la frecuencia, vamos a tener que ir al marcapaso. Los pacientes con PAB de segundo grado tipo 2 o con bloqueo auriculoventricular alto, grado o de tercer grado, que es no causado por causas reversibles, como puede ser una isquemia, ¿no? Porque a veces, como les comentaba, en el contexto de un infarto, se pueden dar los bloqueos auriculoventriculares, ¿no? Pero una vez reperfundido, muchos de estos bloqueos suelen ser transitorios y desaparecen. Si no es así, si persisten, entonces ya hay que ir también al implante de marcapasos, ¿no? Y en el bloqueo de tercer grado, aquí no hay ninguna duda, el tratamiento es el implante de marcapaso definitivo, ¿no? Un poco el resumen de lo que les quería mostrar, ¿no? Bueno, este es un mensaje más para los chicos, los residentes, pero igual quiero compartirlo con ustedes, ¿no? A veces el que no sabe lo que busca no ve lo que encuentra, ¿no? Este es un poco por el tema del electro. Ustedes no, cuando tengan un electro en sus manos, un consejo es no se lancen directamente a buscar el diagnóstico. Hagan un análisis progresivo, ¿no? Ustedes ya, sé que el tiempo es corto, desgraciadamente, yo comentaba con los alumnos de mi grupo, deberían ustedes tratar de tener un curso electivo de electrocardiografía que le dure por lo menos 2 o 3 meses, ¿no? Para que puedan, digamos, tener digamos, no un dominio, pero sí por lo menos
buenos fundamentos de lo que es la electrocardiografía, que les va a ser útil en su etapa de interno y de serumista, ¿no? Muchos dirán, no, yo no voy a ser cardiólogo, no tengo por qué analizar o interpretar un electro. Efectivamente, ¿no? La gran mayoría va a optar por otro camino, pero igual, en la práctica, a ustedes hasta que sean serumistas van a hacer todo. Van a ser cardiólogos, van a ser ginecólogos, van a ser pediatras, van a ser dermatólogos, ¿no? Entonces, es bueno que tengan un orden, un análisis para interpretar un electrocardiograma, ¿no? Ritmo, frecuencia, eje, PR, QRS, QT corregido, crecimiento auricular derecho, crecimiento auricular izquierdo, hipertrofia ventricular derecha, hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Bloqueos de rama, hemibloqueos, bloqueos auriculoventriculares, alteraciones del ST, onda T, trastornos electrolíticos. Entonces, tienen una secuencia que les va a permitir a ustedes que no se les vaya ningún detalle, ¿no? Por eso es que el análisis sistemático y ordenado de un electro es lo que les va a dar la clave, porque si ustedes van de frente a buscar el diagnóstico, se les va a ir muchas cosas, ¿no? Es una pequeña recomendación. Bien, vamos a ir rápidamente a la segunda parte. Como les dije, el tema, permítame, y después vamos a ir con las taquiarritmias. Bueno, en el tema de... ¿Se ve la presentación, por favor? ¿Me confirman? Sí se ve, doctor. Ya, gracias, muchas gracias. Muy bien. Entonces, el tema de taquiarritmias también tiene un enfoque, que si ustedes van a revisar su literatura, van a encontrar una serie de distintas formas de enfocar las taquiarritmias, ¿ya? Como le digo, el motivo de esta reunión es mostrarle, digamos, las patologías más frecuentes, ¿ya? No quiero, digamos, llenarlos de situaciones muy complejas, ¿no? Vamos a ir, digamos, a lo más concreto, ¿no? Porque hay toda una serie cómo pueden clasificar las taquiarritmias para poderlas analizar. Yo he tratado de mostrarles hoy algo que a mi juicio es la forma, digamos, más práctica como pueden abordar las taquiarritmias. Como le digo, si ustedes toman sus revisiones van a encontrar que hay muchísimas formas, pero vamos a irnos por esta y ojalá que les sea de utilidad. Primero, vamos a expresar que las taquiarritmias constituyen uno de los motivos más frecuentes de acudir a la emergencia, ¿no? Ustedes cuando sean internos, cuando sean serumistas o empiecen todavía digamos, inicialmente como médicos generales, van a ver que este es un motivo frecuente de la consulta, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta clínicamente? ¿Cómo piensan que puede llegar un paciente con una taquiarritmia? Clínicamente, ¿qué les va a decir? ¿Qué creen que es lo que manifiesta un paciente? Generalmente son sí, ¿no? Sí, adelante, Las doctor. palpitaciones. Las palpitaciones, ¿no? Efectivamente, es lo que más, ¿no? Por lo que no de los motivos vienen por palpitaciones, ¿no? Entonces, en eso hay que tener siempre, digamos, la predisposición a escuchar al paciente, ¿ya? Estas taquiarritmias constituyen, ya cuando un paciente tiene una cardiopatía estructural ya evidenciada, un paciente con valvulopatía, con historia de cardiopatía isquémica, ¿no? Algún tipo de esas situaciones, hay que tener mucho cuidado, sobre todo si el paciente ya manifiesta clínica, porque en este tipo de pacientes con cardiopatías estructurales pueden ser las taquiarritmias mucho más peligrosas y llevar inclusive algún ritmo o algún tipo de arritmia letal, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con las taquiarritmias. Y ahí la importancia que ustedes puedan reconocer y tratar adecuadamente. Esto es lo que yo les quería decir un poco, ¿no? Ustedes van a encontrar muchas clasificaciones, yo quiero presentarles esta, ¿ya? Que es la clasificación en donde juega mucha importancia que ustedes puedan definir si están ante una taquicardia con QRS estrecho o una taquicardia con QRS ancho, ¿ya? Una taquicardia con QRS ancho, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que yo les sugiero es que cuando llegue a ustedes un electro, vean el ritmo,
vean la frecuencia y si ya tienen una frecuencia mayor de 100, estoy ante una taquicardia, ¿no? Estoy ante una taquicardia. ¿Cuál debe ser el segundo paso de su análisis ante una taquicardia? Ver si están ante un QRS estrecho o ante un QRS ancho, ¿ya? Si están ante un QRS estrecho, diremos que estamos frente a una taquicardia, ante una taquiarritmia supraventricular. Y si están ante un QRS ancho, ¿no? Diremos que vamos a analizar después estas distintas causas, ¿ya? Entonces, lo primero es analizar la frecuencia y medir el QRS. Si estamos ante un QRS estrecho y un QRS ancho. ¿Cuándo decimos que un QRS ya es ancho? ¿A partir de qué medida? Porque si no sabemos eso, se nos va a complicar todo. ¿Cuándo decimos que estoy ante un QRS ancho? ¿Qué medida tiene que tener el QRS para decir este es un QRS ancho? A ver, Mayor de 3 milímetros. mayor de, 3 tíralo, milímetros. ¿no? Mayor de, Más de 0,2 segundos. así es, ¿no? Mayor, igual o más de 0,12 segundos, es decir, de 3 cuadraditos pequeños, ¿ya? Cuando ustedes hablen de milímetros, acuérdense que hablan de altura, ¿no? Cuando hablen de segundos, hablan de amplitud, de anchura, ¿no? Entonces, recuerden que ya 0, gracias doctor, más de 0,12 segundos o 120 milisegundos, como pueden ver en alguno de sus textos, o más me hablan de un QRS ancho, ¿no? Menos es un QRS estrecho. Muy bien, entonces hasta ahí la primera parte de mi análisis. ¿Qué más me interesa saber? Si el RR es regular, las distancias entre dos ondas R son regulares, es decir, tienen la misma distancia, o si es un RR irregular. Si es un RR regular, vamos a tener, hay muchas más taquiarritmias, pero yo les estoy presentando las más, digamos, frecuentes, ¿ya? Puede ser una taquicardia sinusal, puede ser una taquicardia paroxística supraventricular o puede ser un flúter auricular, ¿ya? Primero vamos a ir analizando este pequeño grupo de taquiarritmias con QRS estrecho y ritmo regular. Vamos primero con la taquicardia sinusal. La taquicardia sinusal es una taquicardia con QRS estrecho y ritmo regular. Miren ustedes, aquí, ¿no? Tenemos una frecuencia de aproximadamente 115 latidos, ¿no? Es ya una taquicardia. Y las distancias, si ustedes miden, las distancias entre las dos ondas R son iguales, son regulares, ¿no? Y tienen el QRS estrecho. Miren la amplitud del QRS, como bien nos dijo el doctor, ya si tuviera 0,12 segundos o más, hablamos de un QRS ancho, pero aquí tenemos un QRS de 0,08, ¿no? 0,06, 0,8 más o menos, ¿ya? Es un QRS estrecho, es un ritmo regular. ¿Y qué caracteriza la taquicardia sinusal? La presencia de la onda P, ¿ya? La onda P. Generalmente, estas taquicardias sinusales están asociadas o son consecuencia de, son secundarias a algo, ¿ya? Y lo más frecuentes son los pacientes, digamos, bajo situaciones de estrés, ¿no? Situaciones de estrés o anemia, sepsis, pacientes con hipertiroidismo, pacientes deshidratados, pueden tener taquicardia sinusal, ¿ya? La taquicardia sinusal no constituye un motivo de atención por emergencia, no es de preocupación, porque lo que tengo que hacer es corregir la causa que la origina, ¿no? Si el paciente está con anemia, tendré que mejorar pues, sus niveles de hemoglobina, ¿no? Si es producto de un estrés, el paciente pasará la situación que le desencadena el estrés, se tranquiliza y revierte esto, ¿no? Y así. Entonces la taquicardia sinusal no es una situación de emergencia. Luego pasamos a la segunda, que es la taquicardia supraventricular, ¿ya? ¿Qué pasa? Les llega el electro, ustedes ven una frecuencia mayor de 100, dicen, es una taquicardia, ¿no? Ven si es un QRS estrecho o un QRS ancho, es un QRS estrecho, miren acá,
¿no? Tiene aproximadamente pues 0.04, 0.06, un cuadradito pequeño y medio de ancho, ¿no? Y tiene también el ritmo regular, miren ustedes, ¿ya? El ritmo regular. Pero, ¿qué es lo que lo hace diferente de la taquicardia sinusal? Que no visualizo onda P. Aquí no ven onda P, ¿no? Miren ustedes, no visualizan la onda P, ¿ya? A diferencia de aquí, que miren, acá tienen una onda P clarísima, ¿no? Delante de todos los complejos QRS. Y miren acá, aquí no hay onda P, ¿no? Y el hecho, y no es que no exista la onda P, sino que es no visible muchas veces, y muchas veces queda, como vamos a ver en otro electro, posterior al complejo QRS, ¿ya? Y generalmente las taquicardias supraventriculares van a una frecuencia muy alta, generalmente van a partir de 180 hasta 250 latidos por minuto. Muy difícil que una taquicardia sinusal pase de 150, ¿no? 150, 160. Pero la taquicardia paroxística supraventricular alcanza frecuencias muy altas, ¿ya? Y, como les dije, la presencia no se visualiza la onda P, no se visualiza la onda P, ¿no? Entonces, aquí tienen una taquicardia paroxística supraventricular. Aquí tienen otro electro, miren ustedes, ¿no? Va a una frecuencia de casi 190 latidos, ¿no? Es una taquicardia. Lo segundo que tengo que ver es si tiene el QRS estrecho, tiene QRS estrecho. Lo tercero es si estoy ante una taquicardia con ritmo regular, es ritmo regular. Veo si hay onda P visible, no hay onda P, por tanto, si tuviera una onda P sería una taquicardia sinusal, pero como no veo la onda P, esto es una taquicardia paroxística supraventricular. Miren, aquí ya un poquito en el detalle más fino, ¿no? Podemos hablar que aquí están las ondas P, ¿no? Estas muescas que les estoy marcando son ondas P retrógradas, eh, ubicadas después del complejo QRS, ¿ya? Pero la característica es que la onda P no es visible en el lugar donde debe estar, ¿no? Entonces, esto es una taquicardia paroxística supraventricular. ¿Constituye un motivo de preocupación? Sí, porque suele ser muy molestosa. Imagínense un paciente con unas frecuencias muy altas va a presentar molestias, ¿no? Las palpitaciones van a ser la manifestación, digamos, más frecuente y, como vamos a ver más adelante, si el paciente tiene inestabilidad hemodinámica, ya ustedes hemos expresado cuáles son los principales síntomas de esto, perdón, debemos ir hacia un tratamiento inclusive de eléctrico, una terapia eléctrica con un paciente con inestabilidad hemodinámica y estas condiciones, ¿ya? Entonces, esta es una taquicardia paroxística supraventricular. Luego tenemos un tercer grupo de taquiarritmia con QRS estrecho, perdón, y ritmo regular, que es el flúter auricular. Pero el flúter es muy fácil de diferenciar realmente, porque tiene una característica que son estas ondas que se llaman en dientes de sierra, ¿no? O en dientes de serrucho, como con la herramienta esta para cortar madera, ¿no? Entonces, miren ustedes, ¿no? Y que tienen esta característica, ¿no? Esta configuración que nos hace prácticamente de un diagnóstico bastante, digamos, no tan complicado, no tan fácil, ¿no? No tan difícil, perdón, ¿no? Entonces, generalmente vamos a tener frecuencias auriculares, ¿no? Altas, si ustedes calculan aquí, pero esto es variable, porque ustedes, por eso les decía, ¿no? Si entráramos así al detalle de flúter auricular, podríamos establecer cocientes de conducción, ¿no? 3,2, 4,1, 3,1, pero no quiero, digamos, lo que me interesa ahorita es que ustedes están todavía en una etapa de formación inicial, es que tengan el concepto básico de lo que es la arritmia. Después ya, con el tiempo, o quienes decidan de repente ya hacer especialidades afines a cardiología, intensivas, emergencias y desastres, tendrán que identificar pues
los tipos, ¿no? Los conducientes, si el flúter es atípico o típico, los cocientes de conducción, pero por ahora lo que me interesa con ustedes es que reconozcan un flúter auricular, ¿ya? Entonces, hemos completado el primer grupo de taquiarritmias. Entonces, si yo tengo una taquiarritmia, una taquicardia, más de 100, lo segundo que voy a hacer es ver si es un QRS estrecho o un QRS ancho. Si el QRS mide menos por debajo de 0,12 segundos, ¿no? Es un QRS estrecho y veo si el ritmo es regular, si las distancias RR son regulares. Si son regulares y tienen onda P, es una taquicardia sinusal. Si no veo la onda P, es una taquicardia supraventricular. Y si veo ondas en dientes de sierra, será un flúter auricular. Aquí tienen otro trazadito, ¿no? De un flúter. Por acá tengo un electro completo, miren, ¿no? Ahora, hay una serie, como le digo, de variedades por el tema de conducción, puede ser, como le dije, conducción 3-1, conducción variable. En la taquicardia paroxística supraventricular, si ustedes leen, pues va a haber una taquicardia por reentrada intranodal con o sin vía accesoria. No me voy a, como le dije, a detener mucho en eso, porque lo que me interesa es que identifiquen lo macro todavía, ¿no? Lo grande. Muy bien. Ahora tenemos lo que es la fibrilación auricular. Vamos a irnos ahora a las QRS estrecho, pero con ritmo irregular, ¿ya? Las que tienen ritmo irregular. Y ahí tenemos la fibrilación auricular, ¿no? Es una arritmia que se va a originar en múltiples focos ectópicos en la aurícula y que va a tener, a diferencia del flúter, unas ondas más finas, ¿no? O sea, por eso se llaman unas F minúsculas. Aquí no va a haber onda P, ¿no? No va a haber una onda P y miren ustedes, se caracteriza por las distancias entre RR irregulares. Miren aquí hay una distancia, más o menos esta, acá se acorta, acá se vuelve a alargar, ¿no? Y entonces vamos a obtener lo que se llama una fibrilación auricular, ¿no? Que se caracteriza, es una taquiarritmia con QRS estrecho, pero de ritmo irregular y con presencia de ondas F finas. ¿Cómo hago para calcular la frecuencia aquí? Porque yo puedo tener una fibrilación auricular con respuesta ventricular baja, con respuesta ventricular controlada o con respuesta ventricular alta, ¿no? Yo digo que una fibrilación auricular es con respuesta ventricular alta cuando tiene 120 o más latidos, ¿no? Controlada cuando está entre 60 y 120 y baja cuando está menos de 60, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo hago para sacar la frecuencia cardíaca en este grupo de pacientes con fibrilación auricular? ¿Quién lo sabe? Yo puedo utilizar el método de 1500 entre el número de cuadrados pequeños acá. Contar los R y R en 6 segundos. Muy bien, ¿no? Contar cuántos complejos QRS hay en 6 segundos. ¿Y cómo determino 6 segundos en un electrocardiograma? 30 30 cuadrados cuadrados. grandes. ¿Cuánto? 30 cuadraditos. 30 cuadrados. ¿30 cuadrados grandes o chicos? Grandes. Grandes. Grandes, muy bien, ¿no? Entonces, recuerden, cuentan 30 cuadrados grandes, ¿no? Aquí hay menos, creo, no se contaba, pero creo que hay menos. Cuentan 30 cuadrados grandes, supongan pues que aquí no más o menos hay 30 cuadrados, y después cuentan cuántos complejos QRS hay en esos 30 cuadrados grandes y lo multiplican por 10, ¿no? Porque están aplicando 6 segundos, ¿no? Y obtienen ahí la frecuencia en una fibrilación auricular, ¿ya? Porque aquí no van a poder tener la regla del 1500 entre cuadrados pequeños o 300 porque el electro está en ritmo irregular. Muy bien, doctores, muy bien. Muy bien, felicitaciones. Aquí la comparación entre un ritmo sinusal normal, ¿no? Presencia de onda P, QRS y las distancias regulares. Y miren con el trazado de abajo, ¿no? Unas ondas F de fibrilación justamente, ¿no? Y la irregularidad en la distancia entre las ondas R, ¿no? Fibrilación auricular.
La fibrilación auricular es una arritmia que está muy asociada con el incremento de la edad, también muy asociada a valvulopatía mitral, ¿no? Pacientes generalmente con estenosis mitral por el tema de la dilatación de la aurícula izquierda, crecimiento auricular, pueden ser motivo y generar eh, múltiples focos, ¿no? Y estos pacientes en fibrilación auricular tienen que quedar anticoagulados, son anticoagulados de por vida, porque al tener esta arritmia, es una arritmia que no permite un buen llenado ni una buena expulsión de sangre. Como su nombre lo dice, el paciente fibrila, ¿no? No hay una buena contractilidad, ni hay un buen tiempo, ni una buena relajación. Entonces, la sangre puede quedar, digamos, ahí estancada, digamos así, y generar émbolos que pueden determinar, generalmente los pacientes con fibrilación tienen alto riesgo pues, de fenómenos cardioembólicos, ¿no? Entonces, es la necesidad en estos pacientes de anticoagularlos, ¿no? ¿Y con qué lo van a anticoagular? ¿Con qué lo anticoagulan? ¿Con warfarina, doctor? ¿Quién? ¿Perdón? Enoxaparina, doctor. Warfarina. Ya, la enoxaparina es un anticoagulante, pero para un tratamiento, digamos, crónico, porque estos pacientes tienen que estar de por vida, ¿no? La enoxaparina es subcutánea, ¿no? En el ámbito hospitalario sí, ¿no? Puedes anticoagular, pero ¿con qué lo anticoagulan de por vida? Warfarina, doctor. Oh, muy bien, doctor Oblitas, ¿no? Con warfarina. Y ahora tienen otras alternativas, que son los nuevos anticoagulantes orales. No tan nuevos, ya tienen bastante tiempo, pero digamos fue lo último. ¿Qué nuevo anticoagulante oral conocen? Es Rivaroxaban, me parece. Muy bien, doctor Mario, muy bien. Rivaroxaban, ¿no? Apixaban, ¿no? Dabigatran, todos son nuevos anticoagulantes orales que tienen, digamos, la ventaja sobre la warfarina que no necesitan, ustedes saben que cuando dan warfarina hay que estar cuidando el INR del paciente, ¿no? Entonces, estos nuevos anticoagulantes no necesitan de ese monitoreo, digamos, del paciente, ¿no? Sin embargo, tienen, digamos, también una desventaja. Si el paciente es un paciente con fibrilación auricular y tiene valvulopatía asociada a una valvulopatía, se ha demostrado que la warfarina es, digamos, un poco de, digamos, es el fármaco de elección de esas condiciones, ¿no? Entonces, en la fibrilación auricular de tipo no valvular, en la que no haya una asociación con una valvulopatía, sí pueden usar apixaban, Rivaroxaban, dabigatran. Y si fuera un valvular, sí, los estudios nos dicen que mejor es la warfarina, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces estábamos hablando de las taquiarritmias, nos fuimos un poquito. Dentro de las taquiarritmias, habíamos mencionado las con QRS estrecho y ritmo irregular y teníamos la fibrilación auricular. Y la otra es la taquicardia auricular multifocal. Como su nombre lo dice, es una arritmia que se origina en múltiples focos ectópicos y que se va a caracterizar, aparte como ustedes ven aquí en el gráfico, por su irregularidad, porque va a tener múltiples formas de ondas P, ¿no? Porque al generarse desde varios puntos, ¿no? Va a generar una serie de ondas P de distinta morfología, de 3 o más, inclusive pueden haber ondas P invertidas, ¿ya? Entonces, esta es la taquicardia auricular multifocal, ¿no? Que es el otro tipo de arritmia con QRS estrecho y RR irregular, pero que se caracteriza por tener ondas P de variadas formas. Bueno, entonces, para resumir un poco, ahora yéndonos un poquito a este resumen del tratamiento en las taquicardias con QRS estrecho, ¿qué es lo que nos piden las guías? Que lo primero que debemos hacer es, miren la importancia de que ustedes determinen cómo es la condición hemodinámica del paciente. Si el paciente está inestable, ¿no? Hemodinámicamente,
tiene que ir a una terapia eléctrica, una cardioversión. ¿Ya? Tienen que cardiovertir. Ya aquí no hay opción a más. Miren, si ya me llega un paciente con una taquicardia supraventricular, con una fibrilación auricular, ¿no? Con signos de inestabilidad, alteración del estado de conciencia, con hipotensión, el paciente tiene que ir ya directamente a una terapia eléctrica, una cardioversión sincronizada. Por eso lo primero, en todo tipo de arritmias, ya han visto también en bradiarritmias, es ver el contexto hemodinámico del paciente. Si el paciente está estable, entonces podría hacerle maniobras vagales, ¿no? Maniobras vagales. ¿Qué maniobras vagales conocen? ¿Qué ¿Reflejo maniobras nauseoso, vagales? doctor? ¿Perdón? No lo escuché. Díganlo, díganlo. El masaje carotidio. Ya, masaje carotidio, muy bien. Otra, Ay, reflejo nauseoso, me parece. ya. Otra, se quedaron. Tienen que, todo lo que son Valsalva, pues, ya. Tienen que aprender las Valsalva modificadas, poner toallas frías en el rostro, sobre todo en pequeñitos, ¿no? Globo ocular, la presión, eso sí, no está indicado en niños, ¿no? Entonces, tienen que repasar sus maniobras vagales, ¿ah? ¿Ya? Muy bien. Si no fueran efectivas las maniobras vagales, en la taquicardia paroxística supraventricular, el fármaco de elección es adenosina, ¿ya? La adenosina en taquicardia paroxística supraventricular, acuérdense, es la adenosina, ¿ya? Es la adenosina, es muy importante. Si fracasara la adenosina o no tuvieran, pueden usar verapamilo, ¿ya? Ojo, todas estas, la adenosina y el verapamilo, tienen que ser puestas bajo monitor, porque con la adenosina el paciente va a entrar cuando está con la taquicardia paroxística, ustedes ponen adenosina, el paciente va a hacer un periodo de asistolia, ¿no? Y ahí ya recién, como nosotros decimos, se abre la taquicardia y se va revirtiendo, ¿ya? Hay que estar monitorizado y hay que advertirle al paciente, tienen que advertirle al paciente que va a sentir dolor de pecho, que va a sentir una sensación de calor facial intensa, porque el paciente se va a asustar. Imagínense que encima que está taquicárdico, ustedes no le dicen nada, le ponen la adenosina y le comienza a apretar el pecho y se pone enrojecida su cara, se va a asustar. Entonces hay que advertirle a él. No prescriban adenosina, hay que preguntar si el paciente tiene asma o broncoespasmo. En esas situaciones está contraindicada la adenosina. Entonces tendrían que optar por verapamilo. El verapamilo en infusión, perdón, en endovenoso, pero lento, ¿ya? Lento. Y con el paciente, digamos, monitorizando, porque si lo administra muy rápido, el paciente se puede hipotensar, ¿ya? Muy bien. Nos vamos rápidamente con las taquiarritmias con QRS ancho. Como expresó uno de sus compañeros, ya si tengo una taquicardia con un QRS mayor o igual a 0,12 segundos, ya hablo de un QRS ancho. Estas son, generalmente, las taquicardias con QRS anchos revisten un poquito más de dificultad para el diagnóstico, pero vamos a enfocarnos en las taquiarritmias más frecuentes, ¿ya? Recuerden esto es importante, ¿ya? Las taquiarritmias con QRS ancho pueden ser taquicardia ventricular o pueden ser taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Este es un diagnóstico, digamos, bastante fino, ¿no? Pero miren la frecuencia, de cada 10, 9 son taquicardias ventriculares y una sola sería una taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Puedo diferenciar una taquicardia o sea, si me viene una taquicardia con QRS ancho, yo puedo diferenciar si es una ventricular o una supraventricular con conducción aberrante, sí, lo puedo hacer. Se aplican unos algoritmos que consiste en hacer un análisis de 6 pasos, pero en la práctica, ¿qué me dice la práctica? Que casi todas van a ser taquicardias ventriculares. Entonces, en la emergencia, para ustedes que están en etapa de formación, desde el punto de vista práctico,
todo se trata como si fuera una taquicardia ventricular. Después ya vendrá el diagnóstico, digamos, más específico del análisis con el algoritmo. Como te digo, no los quiero un poco, digamos, entrar a confundir. Lo que me interesa ahora es que se lleven conceptos claros. Entonces, las taquicardias con QRS ancho las vamos a asumir como taquicardias ventriculares, y estas taquicardias ventriculares, a su vez, pueden ser monomórficas, pueden ser polimórficas, pueden ser no sostenidas si duran menos de 30 segundos, o sostenidas si tienen una duración mayor de 30 segundos. También ya hemos hablado de la taquicardia supraventricular con conducción aberrante, que tenemos que hacer, digamos, un discernimiento mediante algoritmos, ¿no?, que nos permitan hacer un diagnóstico más preciso, pero con fines prácticos todo se maneja como si fueran taquicardias ventriculares. Y finalmente esta, que es una arritmia fatal. Acá está comprendida como un QRS ancho, pero la verdad es que lo he puesto aquí en este grupo porque es una arritmia bastante letal, digamos, que produce la muerte. Generalmente es la causa de muerte por arritmia, que es la fibrilación ventricular, de la que vamos a hablar también. Bueno, las taquicardias ventriculares, ya hemos dicho que son taquicardias que se establecen a un ritmo mayor a 100 y que nacen generalmente de la parte de las extrasístoles ventriculares, que se agrupan en 3 o más latidos a una frecuencia mayor de 100 y comienzan a originar una taquicardia ventricular, que hemos dicho que si dura menos de 30 segundos es una no sostenida y si dura más de 30 segundos es una sostenida. Generalmente ya hemos dicho que en el caso de las taquiarritmias y hay cardiopatías estructurales de por medio o isquemia, ¿no?, afecciones congénitas, valvulopatías son de sumo cuidado, ¿no? Generalmente la taquicardia ventricular monomórfica va a estar originada por circuitos de reentrada. No he querido, como le digo, entrar en mecanismo de arritmia porque es un tema bastante complejo, ¿no? Y la taquicardia ventricular polimórfica, de esta sí vamos a hablar un poquito más, es causada por anormalidades de la repolarización ventricular, como pueden ser anomalías electrolíticas o síndrome de UT largo. Aquí tenemos una taquicardia ventricular monomórfica. Miren, va más de 100 y obviamente los QRS son anchos, ¿no? Ya hemos dicho que vamos a denominarles taquicardias ventriculares y como tienen la misma morfología, se llaman taquicardia ventricular monomórfica. Generalmente se originan a partir de la agrupación de 3, ¿no? Cuando se agrupan 3 o más extrasístoles ventriculares, ¿no? Las extrasístoles ventriculares. Luego tenemos la taquicardia ventricular polimórfica. La taquicardia ventricular polimórfica, miren ustedes aquí, ¿no? Es igual, ¿no? Nace de una salva o una racha de 3 o más extrasístoles ventriculares que van a una frecuencia mayor de 100. Y si el intervalo QT es normal, yo digo que es una taquicardia ventricular polimórfica. Pero si el intervalo es un QT prolongado, hablamos que se trata de una torcida de punta. ¿Y cuánto es el intervalo QT normal? ¿O cuándo es un QT prolongado? Para ponerlo un poquito más. ¿Cuándo yo digo que es un QT prolongado? Mayor a 0,45 segundos. Muy bien, doctor. Muy bien, felicitaciones, ¿no? Más de 0,45 obteniendo su QT corregido, por supuesto, ¿no? Con un QT corregido de 0,45 o más, ¿no? En algunas guías van a encontrar también valores diferenciados para hombres y mujeres, pero ya a partir de 0,45 ya habría que tener en consideración ese dato, ¿no? Entonces, la torcida de punta se caracteriza por ser una taquicardia ventricular, como dicen, polimórfica, no tiene la misma forma, miren ustedes, y que va en giros, ¿no? Por momentos, si ustedes toman la línea de base, ¿no?, van a tener por momentos predominio positivo, por momentos predominio negativo, ¿no? Entonces es como un giro de punta, por eso se llama torcida de punta, ¿ya? Está muy asociada al QT prolongado. Hay fármacos que pueden prolongar el QT, como la amiodarona, citromicina, antidepresivos, ¿no? Toda una serie de fármacos que pueden prolongar el QT. Si el QT está normal, hablamos de una TD
polimórfica, ¿no? Aquí tienen una taquicardia ventricular polimórfica, habría que medir el QT, ¿no? Para determinar si estamos o no ante una torsión de punta. Pero en general lo podemos denominar como taquicardia ventricular polimórfica. Y este es un ritmo, sí, que ojalá pues no les toque enfrentar muy seguido, que es la fibrilación ventricular, ¿no? La fibrilación ventricular es una arritmia letal donde no pueden ustedes identificar ni ondas P ni complejos QRS, es un ritmo completamente caótico, se originan múltiples focos ectópicos en el ventrículo y comienza a lanzar y producen esta arritmia que suele ser fatal. Si el paciente no recibe, está demostrado que por cada minuto que el paciente no recibe la terapia adecuada, disminuye su sobrevida en un 10%. Si esto les da en el ámbito fuera de un hospital, desgraciadamente las tasas de supervivencia no llegan ni al 20%, ¿no? Y sí, bueno, la tasa es mejor cuando estos eventos se producen dentro de un hospital porque están ahí todos los equipos de emergencia y el personal capacitado para enfrentar esto. Bueno, el tratamiento igual de las taquiarritmias con QRS ancho, miren lo primero, estabilidad hemodinámica del paciente. Si el paciente está inestable, de frente se va a una cardioversión, ¿ya? Y en estos casos sí hay un fármaco que es muy recomendado, que es la amiodarona, ¿ya? La amiodarona, así como hay antibióticos de amplio espectro, se dice que la amiodarona es un antiarrítmico de amplio espectro. Le pega bien a casi todo, ¿ya? Y es un fármaco que lo van a ustedes a tener con más seguridad cuando sean serumistas, porque es un fármaco no muy costoso, y entonces los va a ayudar mucho en lo que es el tratamiento con taquiarritmias con QRS ancho, ¿ya? Es el que van a tener más a la mano, ¿no? Y es el más, digamos, recomendado. Tienen acá también, les dejo una lista, de todas maneras, de algunos fármacos que, como les dije, lo vamos a repasar seguramente en el manejo, en su seminario de manejo de arritmias. Ahí vamos a explayarnos un poquito más en los fármacos, ¿no? Aquí tienen pues la procainamida, ¿no? Que es de la clase 1, la amiodarona, que es de la clase 3, aunque ahora ya también vamos a tratar eso, hay un poquito un nuevo enfoque en la clasificación de los antiarrítmicos, ¿no? Tenemos el sotalol, la lidocaína, ¿no? Entonces es importante esto, ¿no? Para las polimórficas, miren, acá les pongo estable, ¿ya? Porque sabemos que si el paciente está inestable, ¿qué van a hacer? Van a cardiovertir, ¿no es cierto? Van a cardiovertir y si, y si el paciente está fibrilando, van a desfibrilar, ¿ya? Muy bien. Y dentro del tratamiento no farmacológico, ya para cuando el paciente tiene, desgraciadamente, no controla los medicamentos con su tratamiento crónico farmacológico, nos queda únicamente ya terapias más invasivas como son la ablación con catéter, si es que los fármacos no han funcionado en el control, o en los pacientes con alto riesgo de presentar muerte súbita o que ya han sido resucitados de una parada cardíaca, se les pone un cardiodefibrilador implantado. Bueno, ya hemos hablado de las condiciones asociadas a taquiarritmias, hipertiroidismo, cardiopatías estructurales. El EPOC está muy asociado a taquicardia auricular multifocal. Medicamentos, hipopotasemia, trastornos como hipopotasemia que pueden terminar en torcidas de punta, ¿no? Perdón, hipomagnesemia, también que pueden terminar en trastornos como la torcida de punta, ¿no? Entonces, para concluir, recuerden que el estado hemodinámico del paciente es lo primero a considerar en una taquiarritmia. Acuérdense de eso, ¿no? Si el paciente está inestable, tengo que ir ya a terapia eléctrica, una cardioversión eléctrica. Si tienen una taquicardia supraventricular con estabilidad hemodinámica, acuérdense de hacer primero maniobras vagales y si el paciente no responde a las maniobras vagales, tengan consideración en la adenosina. Recuerden que la adenosina hay que ponerla monitorizada, adviertan a su paciente de que va a presentar dolor torácico, calor facial, no usen adenosina en pacientes con asma o broncoespasmo, y si no tienen adenosina, pueden usar verapamilo, colocarlo lentamente por la hipotensión.
En el manejo de urgencias, toda taquicardia con QRS ancho debe ser considerada como una taquicardia ventricular, y ahí, como les dije, tienen la opción de la amiodarona, ¿no? También una recomendación de precaución digamos, en embarazo, en las embarazadas, si la amiodarona tiene que ser, es preferible no usarla, o usar en todo caso un beta bloqueante endovenoso. Muy bien. Bueno, el principal mecanismo de producción de taquiarritmias es la reentrada. Muy bien, es un poco lo que hoy quería compartir con ustedes. No sé si hay alguna pregunta. Como les he dicho, he tratado de hacer un tema concreto, porque el tema de arritmias es bastante amplio, bastante complejo, y hemos tratado de hacerlo lo más directo posible. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, Una consulta, doctor. sí. Justo cuando mencionó sobre el EPOC en las taquiarritmias, dijo algo sobre una taquiarritmia multifocal, pero Sí, la para taquicardia auricular multifocal, ¿no? Hay a veces una relación Recording con este tipo stopped. de pacientes. No hay, digamos, no le podrías, digamos,